buenos días a todos los que nos están sintonizando. Mi nombre es Janet Huerta, yo soy directora ejecutiva de la revista de Foro Jurídico y consejera en Código Abogado Digital. Pues antes que nada, muchísimas gracias por sintonizarnos. Nosotros en Foro Jurídico venimos ya desde hace tiempo impulsando este concepto, no solo de innovación para los abogados, sino también el concepto de la industria legal. Y les platico esto porque en el tema de hoy recobra mucha importancia que concibamos a los servicios legales como parte de una industria, de una actividad económica productiva, porque si bien antes veíamos al derecho o a los servicios legales relacionados con la profesión del abogado, hoy en día con toda la innovación, con todos los avances tecnológicos, con la apertura del mundo, vienen nuevos modelos de negocio en donde se hace posible que no únicamente un abogado, sino ya empresas innovadoras puedan prestar de alguna forma servicios legales, tanto a través de la tecnología como a través de otros modelos de negocio que se vuelven por sus estructuras más ágiles. Entonces, precisamente de esto vamos a hablar hoy. En la sesión de hoy nos va a contestar esta duda de cómo nos pueden ayudar los proveedores alternos de servicios legales a eficientar nuestro trabajo. Y obviamente en México todavía no es un término muy usado el de proveedores alternos de servicios legales, pero es justo lo que les comentaba, que alguien diferente a un despacho de abogados o a un abogado pueda venir a prestar este tipo de servicios o asesorías. Y para eso tenemos a nuestro invitado. Déjenme nada más le comento que pues en países como Estados Unidos, inclusive las cortes ya están debatiendo sobre si abrir la regulación a este tipo de proveedores. Entonces, nuestro invitado, un experto en este tema, un líder en Latinoamérica en estos modelos de negocio y en asesorar a empresas para volverse más eficientes, más tecnológicas, más ágiles. Andrés Jara, que nos acompaña desde Chile. Es un honor tenerte aquí, Andrés. Muy buenos días. Hola, buenos días, Janet, y muchas gracias también por la invitación. Y bueno, pues le agradezco en segunda instancia a la NADE, porque en verdad reconozco muchísimo como colegio de abogados la importancia que le han puesto a este tema, la visión que tiene Adrián como presidente de la NADE, la institución que en su estructura lo ha apoyado para poner este tema de la tecnología y el derecho como prioridad. Y muchísimas gracias por haber decidido hacer este webinar en conjunto, solo con el objetivo de que esto pueda llegar, este mensaje pueda llegar a más gente. Muchas gracias, Adrián. Al contrario, Janet, muchas gracias por facilitarnos todo para tener este webinar el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a todos los miembros de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, que se están conectando el día de hoy a una sesión más de contenido tecnológico. También a todos los suscriptores de Foro Jurídico y los seguidores en redes de Janet Huerta, que cada vez se convierte más en una influencer de estos temas digitales aplicados al derecho. Irónicamente teníamos y necesitamos que una no abogada llegara a poner en la agenda de los abogados estos temas, y lo está haciendo extraordinariamente bien Janet y toda su plataforma que tiene detrás de ella, impulsada desde Foro Jurídico. Andrés, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por compartir el día de hoy tus experiencias, especialmente con el reto que me comentabas en privado, pero que lo voy a hacer ahora público, en donde Andrés, el día de hoy, además de compartir estas horas, tiene a su cargo el cuidado de sus 3 hijas chiquitas, y quienes están ahí, espero, brindándonos un par de minutos buen comportamiento. Gracias por este esfuerzo especial, Andrés, de estar con nosotros esta mañana. Y también a Ileana Martínez, nuestra consejera y coordinadora del Comité de Derecho Corporativo, quien nos hizo favor de poner el tema y coordinar con Janet Huerta y Foro Jurídico este evento remoto que vamos a tener el día de hoy. Efectivamente, como lo comentaba Janet, en ANAD hemos identificado la importancia de poner la tecnología como una de las prioridades en el ejercicio profesional de los abogados, en particular de los abogados de empresa, aquellos que de forma interna o desde su despacho asesoramos de manera preponderante a los abogados.
Esta iniciativa tecnológica que asumimos en ANADE desde el año pasado tiene varias facetas. Una de ellas es la generación de estas sesiones que permitan al abogado subirse al tren de la tecnología y ver a la tecnología como una herramienta para la prestación de los servicios legales y quitarnos de una vez por todas esa idea en la cabeza de que la herramienta va a desplazar a los abogados. Eso no es cierto. En ANADE no lo vemos así. En ANADE vemos que la tecnología nos va a permitir eficientar los servicios que prestamos desde el interior de la empresa y desde nuestros despachos a nuestros clientes. Es cierto que si algunos de nosotros no nos actualizamos, podemos vernos desplazados por la tecnología. Pero estoy seguro y convencido de que si todos los miembros de ANADE, todos los abogados, tomamos a la tecnología como lo hemos hecho en esta época de encierro, como una herramienta que a lo mejor era impensable en otros momentos tener y utilizar a la tecnología para muchas de las actividades que hoy, no nos vayamos más lejos, hoy ya la estamos realizando, podemos cambiarnos todos el chip y empezar a ver a ese aliado que tenemos en la tecnología para la prestación de los servicios legales. En línea con esto, recientemente, en marzo, el Consejo Directivo Nacional de ANADE aprobó el actualizar nuestros requisitos para la certificación ANADE. De recuerdo, ANADE expide todos los años un distintivo a aquellos abogados que se preocuparon por actualizarse en los conocimientos jurídicos y para ello cumplieron con 20 horas o más de sesiones de actualización jurídica. Aquellos que tuvieron participación y también se actualizaron en la parte ética, el cual es un tema fundamental dentro de ANADE. Este año hemos decidido, ya que es fundamental en estos tiempos que estamos viviendo, el que nuestros abogadas y abogados tengan solidez en los conceptos éticos, subir a 2 sesiones de actualización ética y también el trabajo pro bono, que es fundamental y que hoy más que nunca vemos necesario en nuestro país, poder regresar a la sociedad lo que tanto nos ha dado. La novedad para este año 2020 es precisamente el que los analistas activos que quieran obtener la certificación tendrán que participar en una sesión de actualización tecnológica como lo es el día de hoy. Con este requisito adicional lo que estamos buscando es fomentar dentro de todos los analistas su actualización tecnológica, de tal forma que no esperemos a que tengamos ya enfrente de nosotros a una herramienta tecnológica desplazándonos, sino más bien que nos adelantemos y nosotros incorporemos a nuestro ejercicio profesional esa plataforma que nos va a permitir agregar valor, agregar la parte fundamental que tenemos los abogados, que es nuestra experiencia, nuestros conocimientos, y dejar que estos aparatitos sean los que hagan la labor material, la cual tiene toda la lógica que sea eficientado a través de la tecnología. Así que con estas ideas es que le cedo el micrófono a Andrés para que arranque con su presentación con este tema que nos va a presentar el día de hoy, que ya es también una realidad en muchos países del mundo y que en México vemos permear y llegar poco a poco y que pronto estaremos escuchando más de estos proveedores alternativos de servicios legales a través de la tecnología. Andrés, de nuevo un agradecimiento especial por parte de ANADE por este esfuerzo en el día de hoy, en las circunstancias personales y familiares en las que te encuentras. Adelante, Janet, para que nos haga la presentación formal de Andrés. Muy buenos días a todos. Claro que sí, pues les voy a contar un poco quién es nuestro invitado de hoy. Andrés Jara Bader, él es fundador de Alster Legal y él es chileno, tiene el título de abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y posteriormente tiene estudios en Alemania, se fue a estudiar el Master in Law and Business en la Escuela de Bucerius en Hamburgo. Y bueno, también tiene un máster en Administración de Empresas también de la Universidad Católica de Chile. Y además ha sido profesor, o sea, tiene todo el perfil también académico. Su experiencia básicamente ha sido como asesor legal corporativo y habiendo acumulado experiencia en Chile, en el extranjero, en asociaciones de desarrollo, en desarrollo de nuevos negocios,
administrando estructuras de fondos de inversión y financiamiento alternativo de proyectos. Su real pasión es la innovación en el mercado legal y pues hoy en día les puedo decir que sin duda es uno de los líderes de opinión en la evolución de la industria legal hispano-latina. Su empresa Alter Legal, su consultora, pues tiene clientes alrededor de toda Latinoamérica y la verdad es que sin duda buscando traer este tema a México de alguien latino que también entienda el mercado pues latino-mexicano, el que nos pueda hablar de la experiencia propia, pues no pude pensar en alguien más que en Andrés. Muchísimas gracias, Andrés, y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder participar de esta iniciativa. La verdad que con Janet hemos tenido la suerte de conversar y de conocernos en un par de eventos y previo a ello a través de algunas conferencias. Y con Adrián ha sido un placer también las interacciones que hemos tenido previas a la preparación de este seminario. Como ambos decían, tanto Janet como Adrián, efectivamente el mercado de servicios legales ha tenido un cambio y ese cambio se viene dando desde hace ya bastante tiempo. El propósito de lo que hoy quiero comentarles y exponerles tiene por principal pilar la conversación o la discusión relacionada a la innovación en la industria de servicios legales o el mercado de servicios legales, como otros les gusta denominarlo. Brevemente, si bien sé que están viendo, digamos, el logo de nuestra empresa, Alster es una empresa que tuve la suerte de fundar junto a mis socios hace alrededor de 5, casi 6 años, y que fue una respuesta a las tendencias que veíamos en el mercado latinoamericano, pero sobre todo a las tendencias observadas en los mercados anglosajones, que siendo mercados más profundos, más desarrollados y con algo más de innovación, efectivamente estaban incorporando y desarrollando modelos de negocios alternativos. Esta denominación muy curiosa, denominada servicios o prestadores de servicios legales alternativos, es algo en lo que vamos a profundizar hoy, pero hoy cada día más es poco lo de alternativo que les queda. ¿Y por qué? Porque se han transformado en una normal en los mercados más desarrollados. Y vamos a hablar un poco de eso. En términos generales, y viendo la siguiente lámina, quiero hablar de lo que hoy vivimos. Adrián introducía un tema que me parece del todo relevante. Efectivamente, estamos todos viviendo hoy un contexto, una realidad que parece ser un cambio radical a cómo nosotros concebíamos tanto el ejercicio de nuestra profesión como también la resolución de las necesidades de nuestros clientes. Como abogado sé y viví el ejercicio de la profesión durante muchos años de una manera bastante tradicional, participando de una oficina familiar y posteriormente de otras oficinas de abogados también hoy denominadas tradicionales, con estructuras también de propiedad tradicionales, con propuestas de valor también tradicionales y principalmente, yo diría, apalancadas, ¿cierto?, en la experiencia de los profesionales que comprendían o componían dichas organizaciones. Pero el mundo ha cambiado, y el mundo ha cambiado por distintas cosas. En primer lugar, no podemos negar que el mundo cambió, y eso se observa en la siguiente lámina, dos láminas anteriores a eso, aparentemente falta una. No, bueno, no importa. Pero el mundo cambió toda vez que la tecnología empezó a generar un sinfín de constricciones, opresiones a el mercado legal. En términos generales, la oferta y la demanda de servicios legales en nuestro mercado siempre se han comportado y durante muchos años de una manera bastante homogénea. En general,
el mercado de los servicios legales era controlado por los profesionales, era controlada, digamos, por los abogados, y ese mercado de servicios profesionales siempre ha tenido y manifestado una relación muy directa de la demanda con la oferta, en donde la oferta ha sido la que controla el mercado. Es el profesional, el abogado, quien venía controlando en cierta medida el mercado. Sin embargo, eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, toda vez que la demanda de servicios legales ha tomado cada vez más preponderancia en la estructura del mercado. Eso es una de las condiciones principales que ha denotado o generado una serie de cambios en el mercado actual. Además de eso, las tecnologías han facilitado el ejercicio de la profesión. Las tecnologías, y como muy bien Adrián lo decía en un principio, no buscan eliminar, digamos, a los abogados de la ecuación de prestación de servicios legales, sino más bien potenciar y entregar una serie de herramientas al abogado para que sea más eficiente y no destine tiempo a aquellas cosas que lo hacen más ineficiente y no traslade dichas ineficiencias a sus clientes. Y eso hace de que también estemos viviendo una serie de cambios potenciados por la realidad y la contingencia actual que el mundo vive. Por eso mi pregunta inicial, ¿el mundo cambió? Consideremos que sí. Partamos de la tesis o al menos la hipótesis de que existe, ¿cierto?, un cambio relevante en las circunstancias de nuestro entorno, tanto a nivel de la economía como en el comportamiento de las personas, como en sus preferencias de consumo, como en el uso o la intensidad del uso de las tecnologías y también, evidentemente, desde el punto de vista de cómo efectivamente están cobrando o monetizando las experiencias los abogados en este entorno. En general, el problema que se ha enfrentado o que enfrenta el mercado de servicios legales y que ha sido una condición que permite el nacimiento o el origen de estos denominados prestadores de servicios legales alternativos, cuyas características vamos a abordar más adelante, son las siguientes. Lo primero, un mercado de servicios legales obviamente muy competitivo, cada día más competitivo. Y seguramente cada uno de quienes nos escuchan hoy eso lo sabe, lo vive en carne propia, ¿cierto? Sabe que efectivamente el ser simplemente un abogado, el tener ese monopolio del ejercicio de la profesión ya no es suficiente para poder eventualmente garantizar un nivel de ingresos razonable o eventualmente, digamos, la estructura, digamos, de una oficina de abogado. En segundo lugar, son servicios que en general han sido bastante onerosos, en donde un porcentaje relevante de la población incluso no tiene acceso a lo que hoy nosotros los abogados conocemos como acceso a la justicia, ¿cierto? Por otro lado, es un mercado relativamente saturado, en donde efectivamente existe una gran cantidad de prestadores de servicio con distintos niveles de calidad, eso lo sabemos y debemos siempre entenderlo, pero no por eso dejan de existir. Y eso significa de que hay un nivel de atomización relevante en estas condiciones del mercado. Luego, tenemos que entender también de que siempre los abogados nos hemos jactado de nuestro bajo nivel de digitalización. Somos letrados, somos personas que valoramos los libros, que valoramos, digamos, los textos, ¿cierto? Que valoramos las corbatas, y perdonen que no he visto una corbata hoy, pero lo hice a propósito para tratar de ser un poquito más disruptivo, ¿cierto? Y llamarlos al cambio, dado que estamos hablando de cambio. La uso de vez en cuando en todo caso. Y esa digamos, falta de digitalización, la existencia de altos costos en nuestras estructuras operacionales, la baja transparencia en la información y la baja satisfacción que representan nuestros clientes es algo que tratamos o buscamos en cierta medida evitar. ¿Y por qué lo digo? Porque hay un estudio muy interesante el año pasado, a fines del año pasado, de una empresa que utiliza, digamos, o vende software de prácticas, digamos, de oficinas de abogado internacional muy grande. No voy a decir el nombre para no promocionar ninguna marca, pero básicamente en ese estudio se demostraba, después de varias encuestas hechas a los clientes, de que una de
las principales emociones que el cliente vivía en su interacción con el abogado era la frustración. Y la frustración manifestada desde el punto de vista de la falta de transparencia, falta de conocimiento, falta de certidumbre respecto de qué es lo que debiese esperar del servicio que se le prestaba y cuánto iba a terminar incluso pagando por el servicio que se prestaba. Sin embargo, cuando esa misma pregunta se le hace a los abogados que formaban parte, digamos, de los clientes o el espectro y la muestra estadística, que estadísticamente es bastante representativa por lo demás de este estudio, se demostraba que los abogados consideraban que la frustración era una de las emociones que menos se manifestaba en sus clientes. Por lo tanto, parecía haber una disociación relevante entre lo que el cliente requiere, la expectativa del cliente, y lo que efectivamente el abogado percibe y en cierta medida, digamos, concibe que su cliente está experimentando en la relación con él. Luego los clientes demandan además más eficiencia, requieren propuestas de valor diferenciada, pero los abogados habitualmente, ¿cierto?, fallamos incorporando muchas veces innovación sustentable y por lo mismo no estamos haciéndonos cargo de esas necesidades. Con todo, generalmente los elementos de humanidad, accesibilidad, empatía, siguen siendo también elementos bastante habituales dentro de nuestra profesión como características. No somos formados de esa manera. Yo sé que Adrián, por ejemplo, le da bastante relevancia por las conversaciones que hemos tenido antes del comportamiento ético del abogado, de la relevancia de los valores insertos en el ejercicio de la profesión y bajo los cuales o bajo ese marco, digamos, somos formados, ¿cierto? Pero ¿qué tan relevante es eso para el cliente? Es la gran pregunta. ¿Qué tanto valor agregado le genera al cliente eso? Es la gran pregunta. Siempre se entra en la discusión de que los abogados estamos para generar relaciones de confianza. Nos gusta asimilarnos mucho más al médico que eventualmente al contador, ¿cierto? Nos gusta asimilarnos mucho más al artesano que eventualmente al ingeniero. ¿Y por qué? Porque creemos de que todo lo que sabemos, todo lo que hacemos nos permite ir adaptándonos caso a caso. La cantidad de veces, ¿cierto?, de que escucho a abogados diciendo depende, ¿cierto? O hay que distinguir. Yo diría multiplica por cientos o millones de veces, porque siempre creemos que hay casos particulares y no buscamos mucho la identificación de recurrencias, de patrones de comportamiento, de conductas habituales que eventualmente podrían existir y podrían simplificar o, en cierta medida, generar soluciones distintas al caso a caso, ¿cierto? Vamos a ver un poco más de eso en profundidad. Por otro lado, muchos en nuestra industria, y eso es una constante incremental desde que estoy abocado a liderar Alster, y lo observo a nivel global también, hablan de tecnología. Todos hablan de tecnología, hablan de legal tech y hablan de law of tech, ¿cierto? Hablan de tecnología aplicada a sus procesos, sin embargo, quienes realmente aplican tecnología son muy pocos. El trabajo, además, remoto, la flexibilidad laboral, la incorporación de nuevas generaciones a la fuerza laboral, la automatización potencial de ciertos procesos legales, son todas tendencias que además debemos reconocer como el entorno en el cual estamos insertos. Y son todas tendencias que no podemos simplemente dejarlas de lado y no hacernos cargos de ellas dentro de la estructura de nuestro mercado. Y es precisamente, o son precisamente, cada una de estas condiciones las que estos prestadores de servicios legales alternativos, ¿cierto? E insisto, vamos a hablar de ello más en detalle, han adoptado como una condición, ¿cierto?, para poder seguir adelante con el proceso de incorporar estos elementos dentro de sus propuestas de valor. Entonces, acá hay una pregunta que se plantea. ¿Cómo podemos reducir efectivamente y significativamente la ineficiencia de las líneas de producción legal? Siendo que muchos de los abogados hemos pensado, ¿cierto?, que nuestro modelo es exitoso dada la existencia de esa ineficiencia, ¿cierto? Pasemos a la siguiente lámina. Tenemos una pregunta de la que igualmente me voy a hacer cargo. Pero la tecnología hoy día nos presenta esto, ¿cierto? Nos presenta incluso a los adultos mayores en el contexto actual, ¿cierto?, interactuando a través de FaceTime, por poner un nombre de alguna plataforma, ¿cierto? O VR, ¿cierto?, plataformas de realidad virtual.
Hoy día existen discusiones respecto de cómo los tribunales de justicia debieran funcionar. ¿Debiéramos tener efectivamente espacios físicos en donde reunirnos a discutir sobre materias jurídicas o es eso innecesario? Y preguntas de ese tipo son preguntas que no podemos desatender, que no podemos olvidar, ¿cierto? Pero además de eso se da lo siguiente y que observamos en la siguiente lámina, que finalmente este es el mapa, ¿cierto?, de expansión del coronavirus o del COVID-19. Estamos enfrentando algo que no vamos a poder desconocer en el futuro. Una cosa y ciertas condiciones y contextos son todas las que veníamos trayendo de un tiempo a esta parte. Pero muchas nuevas condiciones se generan hoy, hacia adelante. ¿Y cómo vamos a hacernos cargo de esas condiciones hacia adelante? Es una gran interrogante. Muchos han tratado de resolverlo, muchos pronósticos se han generado, muchas predicciones de distintos tipos de individuos en distintos sectores y mercados se han generado, pero las predicciones que por lo menos a mí me satisfacen más o por lo menos me siento un poquito más identificado, ¿cierto? Son aquellas que hablan de que las condiciones del mercado cambiarán, de que la nueva realidad virtual se va a expandir exponencialmente, de que la necesidad de la presencia física, ¿cierto?, se va a reducir considerablemente, más por las restricciones que se van a generar al contacto humano que por, efectivamente, el hecho de que no sea nuestra voluntad el mantenerlos aislados. Y por otro lado también entender de que el gran concepto que era una condición esencial hasta hoy de la globalización, en donde muchas estrategias de grandes despachos de abogados internacionales estaban sustentadas en ello, en donde decían, vamos a expandirnos globalmente, vamos a tener un footprint global, ¿cierto? Podría eventualmente verse, ¿cierto?, afectada como estrategia por la existencia eventualmente de las nuevas condiciones y de este nuevo entorno. Por ahí nos preguntan respecto de algunos ejemplos de conceptos de innovación sustentables en el ámbito jurídico. La innovación es una palabra de la que siempre considero hay que ser responsable para hacerse cargo. La innovación involucra una serie de elementos o una serie de conductas, pero a mí me gusta principalmente vincularla con la metodología de la innovación, con el cambio. Innovar significa cambiar las condiciones preexistentes por nuevas condiciones. Innovar significa hacerse cargo de las nuevas condiciones y de determinar de qué manera voy a seguir hacia adelante ejecutando nuevas acciones, nuevas conductas, nuevas funciones. Dentro de ese contexto de la innovación y entendiendo la innovación por esa definición bastante amplia, ¿cierto?, las oportunidades de innovación en el sector legal son múltiples. Y ejemplos de ello han existido en el pasado y siguen existiendo en el presente y sin duda existirán en el futuro. ¿Qué tipos de innovación existen? Innovación en la forma en cómo, por ejemplo, se determinan los honorarios del abogado. ¿Corresponderá seguir bajo sistemas de billable hour o horas facturables? Quizás en algunos segmentos de la oferta sí, pero no en todos ellos. Innovación significa estandarizar procesos. Innovación significa hacer más eficientes los procesos. Innovación significa eliminar los reprocesos. Innovación significa adoptar tecnología. Innovación significa eventualmente generar una ruta de transformación digital, pero innovación también significa, por ejemplo, gestar de mejor forma el conocimiento dentro del entorno jurídico. Innovación también podría ser generar mayor apertura o mayores oportunidades de acceso a la justicia, si es que nos vamos al plano del derecho público o eventualmente, ¿cierto?, de la justicia en sí misma como un ente a quien debiésemos todos tener acceso. Y así sucesivamente. Innovación sustentable, sin embargo, implica de que no tan solo existe ese intento particular, spot, en un periodo del tiempo determinado, ¿cierto?, sino que permite darle continuidad a esa innovación. Y ejemplos nuevamente hay. En los modelos de negocio, por ejemplo, yo soy muy digamos, yo diría fan, ¿cierto?, de lo que ha hecho, por ejemplo, el despacho inglés Allen Overy, en donde ha ido desarrollando, ¿cierto?, unidades o subunidades de negocio para poder ir atendiendo o segmentando básicamente su demanda.
Y desarrolla Fuse. He tenido la oportunidad de estar en sus oficinas en Londres, en alguna oportunidad hablando con el managing partner que estaba a cargo de esa iniciativa. Y genera Fuse una iniciativa de innovación o principalmente innovación, inversión en startups o emprendimientos de tecnología. Por otro lado, genera PeerPoint, una red de abogados flexibles que eran todos alumni, ¿cierto?, de Allen Overy, que por lo tanto tienen los estándares, tienen la calidad, tienen básicamente las políticas o protocolos y conductas esperadas de un perfil Allen Overy, pero requieren o necesitan de mayor flexibilidad y no quiere perder ese acceso al talento. Ese tipo de iniciativas son iniciativas sustentables y que se han mantenido ya durante algunos años. Vamos a la siguiente lámina también, por favor. Perdón, te interrumpo, Andrés, un segundo, sí. Porque te escucho y inmediatamente despiertas esas inquietudes en todos nosotros respecto de macro proyectos. Pero si regresamos a la realidad mexicana, que seguramente es muy similar a la chilena respecto de este mercado legal, donde sí hay empresas con grandes departamentos jurídicos, muy grandes, de 200, 300 abogados, donde hay también grandes despachos, tanto mexicanos como multinacionales, pero la realidad del mercado mexicano son departamentos jurídicos con pocos integrantes internos y firmas o despachos de abogados medianos y pequeños. Y ahí es donde, cuando de repente escuchamos estos casos de especialistas como tú, tan sofisticados, nos podemos perder. Déjame ver si puedo aterrizar este concepto de innovación sustentable con un caso particular y me dirás, Adrián, eso no se llama innovación y eso no es sustentable. No, me refiero a otras cosas, pero hace algunos años, y en el caso particular de mi firma, hicimos el cambio en el sistema de registro de tiempos. Mi firma arranca mi señor padre hace 52 años y cuando llego yo, el sistema que llevamos para el reporte de tiempos era una hoja de papel donde se anotaba de tiempo en tiempo lo que hacía y eventualmente se cobraba. Así aprendí yo. Pasan los años y un día se me ocurre que podríamos hacerlo más sencillo si usamos un Excel. Y entonces migramos del papel a llevar un Excel. Y durante muchos años usamos el Excel hasta que de repente se nos presenta una plataforma para poder optimizar ese registro en donde ya no tenemos que estar en el Excel, sino que además todo lo podemos alimentar, está basado en línea y lo podemos hacer desde diferentes dispositivos. Y ahora, en época de coronavirus, la encargada de facturación puede seguir operando, generando y administrando ese tiempo. Esto que acabo de escribir, por sencillo y simple que parece, que a lo mejor sucedió ya hace algunos años, podría calificar con este concepto de innovación sustentable al que te refieres, aplicado a medianos y pequeños despachos, medianas y pequeñas empresas o departamentos jurídicos. Muy buen punto, Adrián. Conozco bastante de cerca las plataformas de gestión de horas, ¿cierto? O los denominados en inglés Practice Management Softwares. De hecho, tuve la oportunidad de ser director de una de esas empresas llamada Lemontech hace algún tiempo atrás. Y la verdad que en términos generales lo que tú planteas es innovación. Ahora, la gran pregunta de esto es, ¿la innovación surge como una necesidad o surge como una iniciativa dada la intención de que hay que cambiar? ¿Ya? Porque si es que surge como una necesidad, todo el mundo está migrando ¿cierto? Todos mis competidores tienen sistemas o utilizan el Excel y yo respondo ante ello. La verdad que de innovación no tiene mucho, sino más bien eres un late adopter en la curva de innovación. La innovación, en su origen al menos, está definida por aquellas cosas novedosas, ¿cierto?, que tú generas en la estructura de tu despacho y que eventualmente está más vinculado con los first movers o los early adopters, ¿cierto?, en la curva de innovación tradicional que todos conocemos. Precisamente la clave está en tratar de innovar o de generar innovación en esos espacios más anticipados de la curva de innovación. Eso en primer lugar.
Probablemente, y el caso que tú planteas, quizás no fue una reacción al mercado, sino más bien fue una oportunidad que tú identificaste, ¿cierto? Por tu conexión o por tu manera de mirar el negocio en donde decías esto debiese ser más eficiente que simplemente anotar horas. Y quizás no habían referentes en el mercado haciéndolo en ese entonces, ¿cierto? Pero podría haberse clasificado eventualmente como un early adopter o eventualmente un first mover en eso. Pero para mí la innovación está principalmente en la conducta. Y en el plano que tú me mencionas, es decir, en este contexto de despachos más pequeños, ¿cierto? O departamentos legales más pequeños, que efectivamente es la condición que vivimos en Latinoamérica, salvo algunas excepciones muy particulares, ¿cierto? La verdad es que la innovación está dada por la actitud permanente de estar buscando nuevas soluciones, nuevos productos, nuevos servicios. La actitud permanente de estar mejorando mis procesos internos. Y eso es metodología. De hecho, nosotros en Alster, que asesoramos a departamentos legales de empresas latinoamericanos en precisamente tratar de innovar, vamos viendo de qué manera ellos van incorporando esos elementos dentro de su cultura. Y esto tiene mucho, por eso te digo, en relación con el comportamiento permanente de la búsqueda de la innovación. Y ahí está la sustentabilidad. La sustentabilidad no es haber encontrado una idea y mantenerla en el tiempo. La sustentabilidad está dada por esa innovación continua, lo conocemos obviamente del mundo de las ingenierías, lo que significa el mejoramiento continuo, ¿cierto?, de los procesos en términos generales. Y eso es parte de la innovación. Recuerdo muy bien una asesoría que nos tocó hacer a una compañía bastante grande con presencia latinoamericana, un gran departamento legal. No tenía muchos miembros, eran alrededor de 10 personas, por lo tanto, un average, ¿cierto?, de el tamaño de un departamento legal tradicional latinoamericano. Hay algunos más grandes, otros más chicos, pero la verdad que los más grandes que he interactuado han tenido 150 y los más chicos 1. Y ese departamento de 10 personas, me acuerdo muy bien, hicimos una sesión en una de las salas de esta gran organización, en donde íbamos a hablar sobre cuál era el propósito del área legal. Cuál era esa misión, cuál era esa visión del área legal de cara a la organización, de cara a sus clientes internos. Y una de las cosas sorprendentes es que la organización visualizaba como uno de sus pilares estratégicos u objetivos estratégicos la innovación. Lo declaraba en su memoria corporativa anual, etcétera, ¿cierto? Y en esa sala en donde estábamos sentados haciendo esa sesión, una gran frase estaba impresa en la pared que decía: la innovación es un pilar de esta organización. Lo primero que le pregunto, por tanto, a los miembros del área legal, les digo, ¿cómo ustedes se hacen cargo de la innovación? Porque no me pueden desconocer que la innovación es relevante para esta organización, dado lo que veo aquí impreso en la pared de su oficina, ¿cierto? Y la respuesta fue, bueno, la innovación no es tan relevante para nosotros porque nosotros somos back office, nosotros estamos atrás, nosotros somos legales, los legales no interactuamos con el área de innovación. Pero esa es una aberración desde el punto de vista de la estrategia de un área legal o eventualmente de un despacho. Entonces, si es que tú defines que la innovación es un elemento dentro de tu estrategia, entonces es bastante lo que debes hacer y no tan solo eventualmente y sin desmerecer el gran caso que tú expones, Adrián, ¿cierto?, de migrar, digamos, del papel al spreadsheet y del spreadsheet eventualmente a una plataforma de gestión de horas, ¿cierto? Pero ¿cuál es la conducta continua en el tiempo? ¿Dónde está la sustentabilidad de esas conductas en el tiempo dentro de tu despacho, por ejemplo? Probablemente hay muchas otras iniciativas y quizás no vamos a ahondar en ellas, pero probablemente hay muchas otras iniciativas que a ti sí te dan esa mirada. Yo sé que tú eres una persona bastante visionaria y sin duda debes estar llevando adelante y liderando otros tipos de iniciativas. Pero precisamente eso me vincula y esta conversación me vincula con la lámina que tenemos en este minuto a la vista, ¿cierto? Que todos estos problemas, que podríamos decir problemas, ¿cierto?, hacen o generan ciertas necesidades. Lo primero, hay una falta general de conciencia y preparación digital de la industria legal y eso es una condición de nuestra industria, ¿cierto? Los abogados nos hemos jactado, ¿cierto?, de no utilizar las matemáticas y no utilizar el Excel durante muchos años. Eso ya es insostenible, evidentemente, pero si es que nos vamos 10 años atrás o 15 años atrás, todavía se escuchaban ese tipo de discursos. En las escuelas de derecho mal se enseña, ¿cierto?, si es que se enseña,
eventualmente capacidades en esta línea, y una de las iniciativas que en ANADE han llevado adelante me parece extremadamente potente, ¿cierto?, que es la certificación en ciertas capacidades tecnológicas. Me parece una tremenda iniciativa. Y por otro lado, comprender que esta transformación digital hoy día y su efecto de transformación en las empresas es algo que viene dado principalmente por el cliente, por el requerimiento de la demanda. Y eso es algo que siempre se nos olvida. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a controlar desde la oferta. Pero en rigor, hoy día estamos en el mercado del consumidor, estamos en el mercado del cliente, ¿cierto? Hoy día, y eso no sucedía antes, y yo viví, digamos, esa transición, hoy día los clientes llegan a un despacho o a una oficina de abogados con una respuesta dada por Google a verificar o ratificar si es que esa respuesta es correcta. No vienen al centro de la sabiduría. Vienen efectivamente a alguien que les inspira confianza, que eventualmente puede ser su consigliere, ¿cierto? O su trusted advisor, como lo llama David Masters, que me gusta mucho, digamos, sus libros. Y ese trusted advisor efectivamente le dirá si es que esa orientación es correcta o no. Pero hoy día hay mucho más acceso a la información. Y ese acceso a la información hace que ese monopolio en el cual se sustentaba durante muchos años nuestra profesión se haya desvanecido en cierta manera. Y eso se manifiesta además en cuáles son hoy día los prestadores de servicios legales alternativos, que una de sus características principales, y lo vamos a ver en un tiempo más, digamos en algunos minutos, es precisamente el hecho de que la propiedad de esa compañía no radica únicamente en abogados. Entonces existen tres factores claves desde mi mirada, ¿cierto?, hacia efectivamente este proceso transformacional y de cómo abordar este proceso transformacional. Lo primero, la disposición al cambio, evidentemente, y al riesgo. Los abogados somos aversos al riesgo, por definición nos entrenan aversos al riesgo, ¿cierto? En las universidades nos piden ser aversos al riesgo y por eso que nos gusta distinguir, por eso no nos gustan los informes que hacemos o los memos que hacemos, dar una posición específica, sino básicamente levantar los riesgos, ¿cierto? Somos muy buenos generadores de red flags, pero no necesariamente somos buenos tomadores de decisión en la definición de cuál de esos red flags podemos omitir o no, ¿cierto? Lo segundo es la humildad. Yo creo que hoy día vivimos en un tiempo de humildad, ¿no? Personalmente lo digo, y esto siempre lo he dicho de forma muy transparente, a mí una de las grandes cosas que más me formaron a lo largo de la carrera fue el ego. Y más aún, consideraba de que los despachos o las oficinas de abogados eran nidos de narcisos. ¿Por qué? Porque efectivamente los egos eran lo que salía a la luz y debía ser motivado. El hacer un examen, ¿cierto?, ante una corte o ante, digamos, un panel de forma oral y salir vencedor era alimentar el ego. La competencia es alimentar el ego. Pero aquí, cuando tú quieres hablar de innovación, tienes que hablar también de colaboración. Cuando quieres entender de qué manera puedes ayudar, de qué manera puedes contribuir a generar cambios dentro de una organización, debes mirarlo con humildad. Si es que tu posición dentro de la gerencia, por ejemplo, o administración de un despacho tradicional de abogados es, venimos durante mucho tiempo haciéndolo así y no vemos por qué es necesario cambiar, entonces evidentemente las condiciones de cambio no están dadas y la humildad no está presente. Siendo que, en rigor, lo que hemos tratado de ir abordando a lo largo, digamos, de esta conversación, ¿cierto?, es hablar precisamente de humildad, de que hay cambios, tenemos que hacernos cargo de esos cambios, tenemos que encontrar las razones de por qué esos cambios impactarán nuestros negocios y de cómo seguir hacia adelante. Y es esa una de las grandes virtudes que han logrado capitalizar y monetizar, ¿cierto?, los prestadores de servicios legales alternativos. Y finalmente, las confianzas. Si no tenemos confianza entre nosotros, si no creemos de que esto es adecuado para nuestro futuro, entonces es altamente probable de que también fracasemos en ese intento de innovar. Vamos a la siguiente lámina. Entonces, todo esto, todos estos problemas, todas estas condiciones que nosotros enfrentamos, ¿cierto?, son fuente de oportunidad. ¿Y por qué son fuente de oportunidad? Porque la innovación es una metodología adaptable y adoptable siempre que haya voluntad. En segundo lugar, la eficiencia es posible, ¿cierto?, en la medida de que se logre cambiando ciertos modelos de negocio. Y cambiar un modelo de negocio de una oficina de abogados es complejo, es muy complejo, pero es posible. ¿Ya? Los incrementos en los procesos legales tienen directo impacto además en la rentabilidad y en los retornos, y eso tenemos que entenderlo. Acá estamos hablando de un negocio de economics, ¿cierto? Toda crisis, además, o recesión, condición que hoy día enfrentamos particularmente, ha demostrado en la historia,
ser una oportunidad de crecimiento o de generación, ¿cierto?, de nuevos espacios. Particularmente el año 2008, con crisis subprime, se generó un incremento abismante en el tamaño de aquellas empresas que eran definidas como prestadores de servicios legales alternativos. ¿Y por qué? Porque lograron capitalizar una oportunidad en un mercado extremadamente presionado por costos, en donde la disposición a pago del cliente por billable hours de 500, 800 o $1,000 la hora en Nueva York ya no era viable, ¿cierto? Y en nuestros mercados exactamente lo mismo, es decir, todos vivieron eso, ¿cierto? Quizás no estábamos cobrando $1,000 o $800 la hora, estábamos cobrando 100 o 200, da lo mismo en las proporciones que correspondan, pero la presión existía igual. Y por otro lado, y esto es un estudio muy interesante que hace Deloitte el año pasado, ¿cierto? Se visualiza a nivel global que casi el 55% de las empresas multinacionales buscan transparencia y certidumbre en los sistemas de determinación de honorario. Y el 100% de esas 55 empresas, es decir, las mismas 55% de empresas, están buscando integrar tecnología en sus procesos y que sus prestadores de servicios también lo hagan. Por lo tanto, finalmente se está requiriendo por parte de nuestros clientes, ¿cierto?, la conexión. Ahora, siempre hay que hacer una distinción en los planos del ejercicio profesional y sé que hay inquietudes y se han manifestado a lo largo, digamos, de esta exposición, algunas de ellas, relacionados con el ejercicio profesional en el plano público, en el plano litigioso o en el plano privado, ¿cierto? Hoy día estamos sentados, ¿cierto?, en un colegio de abogados y estamos hablando, ¿cierto?, con una audiencia principalmente abocada, ¿cierto?, a la asesoría de empresas, ¿cierto? Pero evidentemente la asesoría de personas individuales puede tener ciertas condiciones distintas y evidentemente también la asesoría del sector público puede ser algo distinto. Y cuando las instituciones no acompañan a estos procesos, es obviamente mucho más difícil llevar adelante estos procesos. Pero cuando nos abocamos al mundo privado, ¿cierto?, cuando nos abocamos al mundo de la empresa con sus abogados, entonces evidentemente hay bastante más espacio porque las empresas están viviendo esas mismas condiciones. Las empresas están viviendo la presión por la innovación, por la transformación digital, por los ahorros en costos y montones de otras condiciones que favorecen el hecho de que sus prestadores de servicios se alineen. En Estados Unidos hoy día ya no se habla, por dar un ejemplo, ¿cierto?, de la eficiencia o del billable hour como una gran condición. Eso se habló hace 6, 8 años atrás, ¿cierto? Hoy día se habla de diversidad. ¿Por qué? Bueno, tendrán un específico issue respecto del tema de diversidad, específico issue respecto del tema de inclusión, pero es un tema del que principalmente se habla hoy día. Hoy día ya no se habla, ¿cierto?, por las características de su mercado, de el uso de herramientas tecnológicas en la administración de una oficina de abogados, sino que se habla de cómo utilizo la inteligencia artificial o el machine learning para optimizar ciertos procesos de producción legal. Entonces, ¿dónde estamos en Latinoamérica? Bueno, yo creo que estamos en las primeras discusiones, no estamos en las discusiones finales, ¿cierto? Esos mercados nos llevan 5 años de adelanto, pero esas curvas, como ustedes bien lo saben, aceleran exponencialmente y hay varios estudios que así lo demuestran. Por consecuencia, no debemos quedarnos tranquilos simplemente pensando en que vamos a tener condiciones dentro del mercado que vayan a cambiar solamente en 5 años más. Hoy están cambiando. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y eso hace que el mercado, y aquí me voy a insertar un poco más en profundidad en el concepto, digamos, de los prestadores de servicios legales alternativos, aunque sé también que hay algunas otras preguntas, ¿cierto? Pero, y me voy a hacer cargo de ellas, pero el mercado enfrenta cambios estructurales, ¿ya? Y eso hace o justifica el nacimiento de los prestadores de servicios legales alternativos, pero también de otros actores del mercado que se han tratado de clasificar bajo una categoría denominada el New Law. De hecho, en nuestra página web actual, que va a ser modificada porque ustedes están viendo nuestra imagen corporativa nueva que sale en 2 semanas más, así que tienen un tremendo anticipo como mercado, ¿cierto? Pero efectivamente nosotros hablábamos del New Law y nos hacíamos cargo un poco de esa bandera, tratábamos de ser los embajadores del New Law latinoamericano. Pero hablemos un poco más de la estructura del mercado. Lo que a mí me gusta mucho, y esto digamos, fue estructurado en varios estudios, hay un paper de la Harvard Business Review muy interesante que habla sobre esto, pero básicamente la estructura del mercado legal tiene 3 grandes, algunos hablan de 4, me gusta resumirlo en 3 grandes categorías de servicios o tipologías de servicios legales. Están los servicios de alto valor agregado, de alto riesgo, de alta sofisticación, en donde los abogados siempre hemos querido estar, es donde se justifica estar en Chambers, Latin Lawyer o cualquiera de los rankings
internacionales y que mientras más arriba estás, más acceso a ese tipo de asesorías tienes, ¿cierto? Luego estás todas aquellas actividades del día a día que no dejan de ser sofisticadas, pero son del día a día, ¿ya? Y que muchas de esas actividades se han ido internalizando dentro de las empresas en términos generales, ¿ya? Y se han ido justificando la presencia de cada vez mejores abogados y más abogados dentro de las empresas. Y finalmente está la categoría de servicios de escala mayor, ¿cierto? O procesos o volúmenes de trabajo, en donde la sofisticación evidentemente es inferior, pero en donde la mentalidad ingenieril y el conocimiento de los procesos es muy viable, muy, digamos, valorado, porque tú tienes que armar cadenas de producción, ¿cierto? Y esas cadenas de producción, esos workflows de trabajo, muchas veces pueden ser potenciados a través de tecnología. Entonces, si miramos el mercado y cómo se ha ido comportando en el tiempo, en tiempos pasados las firmas de abogados cubrían gran parte de las dos primeras categorías de trabajo y las últimas categorías eran dejadas un poco de lado y no eran muy relevantes, ¿cierto? Desde el punto de vista de la categorización o del tipo de servicio que uno quería prestar dentro de una firma de abogados. Si es que nos trasladamos al hoy, ¿cierto? No tan solo tenemos las firmas de abogados que han ido reduciendo su espacio dentro del mercado porque se les sigue concibiendo para esos trabajos particulares. ¿Por qué? Porque los departamentos legales o los equipos legales internos de empresa han ido incorporando o haciéndose cargo de gran parte, ¿cierto?, de esos servicios sofisticados del día a día que antes cubrían las oficinas de abogados, ¿cierto? Y me estoy refiriendo a cosas tan banales como eventualmente la administración de los libros sociales, las actas, las modificaciones societarias, la revisión de los contratos habituales, ¿cierto? Eventualmente incluso algunos procesos de M&A simplificados, los juicios quizás más sencillos u otros tipos de, digamos, actos jurídicos generales, ¿cierto?, que son propios de, digamos, de la vida de una empresa, la revisión de los contratos laborales, etcétera, etcétera. Y luego está el mañana o hacia dónde ha ido transitando el mercado, y esto es una demostración empírica, no es que yo esté haciendo una predicción. Este mañana, la verdad que ya es bastante presente, ¿cierto? En donde las firmas de abogados siguen reduciendo su presencia y enfocándose, ¿cierto?, en estos servicios altamente sofisticados, lo que ha justificado a nivel latinoamericano también muchas divisiones de oficinas de abogados, ¿cierto? Porque las estructuras de costos ya no son sustentables para sostener estas estructuras más complejas, ¿cierto? Y que buscaban cubrir servicios del día a día, ¿cierto? Y se han ido generando mayor cantidad de boutiques. Si ustedes ven las tendencias en todos los mercados, incluyendo el mexicano, que también lo he estudiado, se observa, digamos, una mayor cantidad de oficinas que se han ido desmembrando o desgranando, ¿cierto? Y generando boutiques en donde los socios saben de que, en cierta medida, subvencionar estructuras de costo muy caras para soportar eventualmente la capacidad de poder tomar trabajos del día a día, ya no tiene mucho sentido económico. ¿Por qué? Porque esos trabajos ya no llegan tanto a las oficinas de abogados, sino que muchas veces los resuelven las empresas de una u otra forma. Y es precisamente en estos segmentos inferiores en donde los prestadores de servicios legales alternativos se tratan de posicionar, y no por eso significa de que sean menos sofisticados, sino que efectivamente ahí es donde parte muchas veces el posicionamiento a través de servicios como Legal Process Outsourcing o externalización de procesos legales, servicios eventualmente de talentos flexibles o incorporación de secondments y talentos dentro de las organizaciones, y empiezan a generar, digamos, una metástasis dentro de la organización, porque ya una vez adentro empiezan a escalar en la sofisticación y con su approach mucho más ingenieril tienen efectivamente las posibilidades de poder ir equiparando o acaparando, digamos, más trabajo. Y estos prestadores de servicios legales alternativos, digamos, hay varios en el mercado. Me gustaría mostrar la siguiente lámina, en donde básicamente acá hay Vamos a la siguiente lámina, por favor. Déjame. Gracias. En este contexto, algunos de los actores que a mí me gusta estar observando permanentemente, ¿cierto? Son muchos anglosajones, ¿cierto? Es decir, muchos de ellos o tienen presencia, digamos, en los países anglosajones, pero hay algunos que han empezado a tener presencia latinoamericana también y que tienen potencia latinoamericana, ¿ok? Si es que miran ese recuadro, eso es de un estudio de Thomson Reuters del año
año pasado, en donde hace una previa clasificación, principalmente enfocado en los mercados anglosajones, pero si es que lo quisiéramos extrapolar, digamos, al mercado latinoamericano, en Latinoamérica hay pocos actores de estos que aquí aparecen, pero cada día más manifiestan al menos su apetito por el mercado. Nosotros somos probablemente en Alster el único prestador de servicios legales alternativos 100% originado en Latinoamérica, pensado para Latinoamérica, y eso es lo que nos ha generado, digamos, ciertos niveles de distinción. Y cito ahí a alguien que estimo mucho y a un muy buen amigo, ¿cierto? Que es Juan Leyem, que tiene, digamos, una oficina en Córdoba, en Argentina, y que es de los precursores en uno de los servicios llamados Legal Process Outsourcing, ¿ya? Y lo han hecho muy bien y siempre los menciono en este tipo de exposiciones porque creo que son también uno de los primeros, de los pioneros en empezar a trabajar en este tipo de modelos de negocio dentro del mercado. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor, dado que el tiempo empieza a escasear y me gustaría hacerme cargo de algunas preguntas y quizás también algunas intervenciones de Adriano o Janet que quieran efectuar. Pero las características de estos prestadores de servicios legales alternativos y que los hacen realmente distintos, ¿cierto? ¿Qué es lo que justifica su existencia y qué es lo que los desmarca del resto de los prestadores de servicios en la industria de servicios legales? Lo primero, siempre están, ¿cierto? O han tenido y procurado tener estructuras, digamos, de costos variables. Han variabilizado su estructura de costos. Las oficinas de abogados o los despachos tradicionales generalmente tienen estructuras muy apalancadas en el recurso humano. Su principal peso es el payroll y luego la oficina, ¿cierto? Y quizás un ítem de esa estructura de costo es la tecnología, pero sin duda no con mucho peso relativo respecto del resto de los otros ítems de la estructura de costo, ¿cierto? En cambio, los prestadores de servicios legales alternativos buscan en términos generales diseñar estructuras de costos lo más variabilizadas posible, de forma tal de poder tener más flexibilidad frente a los requerimientos del mercado, pero también ser más competitivos en su determinación de honorarios o precios frente a digamos, frente a los clientes. Luego tienen equipos multidisciplinarios y esa es una característica bien propia de este tipo de modelos de negocio, en donde efectivamente el equipo no está solamente integrado por abogados, ¿cierto? Que son quienes en una oficina de abogados tradicional lideran la oficina, sino más bien por muchos otros profesionales de otras áreas, ¿ya? Para darles un solo ejemplo, y no por querer ser autorreferente, pero creo que puede demostrar el por qué uno hace eso. En Alster, el único abogado liderando soy yo y todo el resto son otros profesionales. Tenemos psicólogos especializados en nuestra área de People and Culture, que es toda la gestión, digamos, de recursos humanos. Tenemos expertos en temas operacionales y procesos. Tenemos expertos en tecnología. Tenemos expertos comerciales. Algo bastante curioso, ¿cierto? Los abogados estamos acostumbrados a ser rainmakers y a vender nuestros propios servicios y a vender nuestra propia profesión y a vender nuestros propios atuendos, ¿cierto? Y nuestra propia labia. Sin embargo, en estos prestadores de servicios legales alternativos se busca profesionalizar la gestión de venta. Un tremendo desafío, se los diré por experiencia propia, pero posible. Luego, las propuestas de valor integrales y diferenciadas, es decir, uno busca generar soluciones más que vender profesiones. Uno no busca vender experiencia, ¿cierto? Este abogado tiene tantos años de experiencia, sino más bien busca decir, yo conozco tu problema, conozco tu necesidad, conozco tu dolor y en consecuencia he generado esta solución. Y eso es lo que permite también profesionalizar la venta, obviamente. Por otro lado, los procesos y la tecnología son una variable o una condición esencial en cualquiera de estos modelos. Tú debes conocer tus procesos internos, debes optimizar esos procesos internos, debes generar workflows de trabajo y debes incorporar tecnología. Luego, las estructuras de propiedad abierta. Y eso es una gran novedad. Imagínense, en Inglaterra, que es uno de los mercados quizás más profundos en la industria de servicios legales en general, y con mayor historia probablemente en lo que significa, digamos, tratar de innovar en los modelos de negocio dentro de la prestación de servicios legales. Hasta el año 2007 existía una norma que prohibía a personas que no fuesen abogados, ¿cierto?, tener propiedad en una empresa o en un prestador de servicios legales que emitiera opiniones legales. Cuestión que en Estados Unidos sigue existiendo, de hecho. Y una de las condiciones que hizo un cambio importante en el mercado fue que se abolió esa norma, es decir, se dejó
se restringió o se generó una nueva norma y se permitió que inversionistas tomaran participación en ciertos modelos, ¿cierto?, bajo ciertas estructuras societarias y corporativas predeterminadas, pero tuvieran participación en estos negocios. Y eso abre, obviamente, la mentalidad, la necesidad de obtener potencialmente recursos. Y ahí yo sé cuál va a ser, digamos, el planteamiento de Adrián, probablemente, que va a levantarme la bandera ética y me va a señalar, pero ¿cómo eso es viable, ¿cierto? ¿Y cómo garantizas la ética frente a ello? Me estoy anticipando tu pregunta, pero veo tu cara y me imagino que viene la pregunta. La voy a dejar cuando termine esta lámina para poder abordarla, si es que te interesa hablar de ello. Y luego la cobertura global, porque han tenido también un gran concepto o una gran línea en lo que es la globalización. Ahora, ¿qué no hacen? En general, no cobran por hora. No tienen estructuras de propiedad tradicionales, que por defecto obviamente es evidente, ¿cierto? No tienen, digamos, o no les escasea el foco en el cliente, por ponerlo en negativo, pero eso lo podríamos poner en positivo porque efectivamente son muy customer-centric, digamos, son muy orientados al cliente, muy orientados a entender el dolor para generar la solución. Luego, no generan homogeneidad, siempre tratan de diferenciarse, siempre tratan de vender de forma distinta. Si tú ves las páginas web, por ejemplo, de todos los actores, todos tienen conceptos o discursos distintos, ¿cierto? No así las oficinas de abogados, que tienden a hablar siempre de lo mismo o ofrecer siempre lo mismo. El típico discurso de la oficina de abogados es: soy el mejor o el más experto en, o llevo más años que tú o el de al lado, ¿cierto?, llevando adelante estos procesos, ¿cierto? Y es ahí en donde, digamos, se hace más difusa un poco la línea de la profesionalización, obviamente, de la venta también. Enfocarse en competir por espacios saturados, ellos se salen de los espacios saturados y tratan de ir a otros segmentos, y por eso se hace la segmentación. Una de las grandes carencias del mercado latinoamericano de servicios legales es la escasez de segmentación, y yo creo que una de las grandes aspiraciones y también tendencias que se está dando, en cambio, es la segmentación. Los honorarios por hora, evidentemente, no están ni siquiera en el lenguaje, ni en ninguna de las oraciones que utiliza, digamos, un prestador de servicios legal alternativo, y el basarse, digamos, en el abogado vendedor como una herramienta también, porque lo que buscan generalmente es profesionalizar la venta. Si quieres, antes de pasar a la siguiente lámina, que va a ser también la última de mis láminas, podemos hablar de ese tema, Adrián, o de otros que tú quieras abordar. Gracias, Andrés. Efectivamente, sí, inmediatamente empecé aquí a tomar nota para levantar la mano en la parte, las consideraciones éticas y regulatorias para estas empresas o estas organizaciones de prestación de servicios legales alternativos. Yo creo que has hecho un gran trabajo, no solamente en presentarnos, y no con eso estoy terminando ya tu presentación, sino simplemente que lo que llevamos hasta ahorita planteado por ti nos ha sacudido una vez más la percepción que tenemos los abogados. Has tocado correctamente, como parte del gremio, esas fibras sensibles, y has puesto y llamado a las cosas por su nombre. Nos está sacando de nuestra zona de confort. Estás diciendo: abogados, abogacía mexicana, sálganse de ese lugar en el que se encuentran, dejen a un lado sus egos y veamos lo que es la realidad del mercado legal global, y que debe ser visto como un referente de lo que será y lo que es el mercado legal mexicano. Esa pirámide que nos hace favor de presentarnos el día de hoy es muy ilustrativa. Tuve la oportunidad de verla en la reunión anual de la ACC, de la Association of Corporate Counsel, en donde esta asociación de abogados de empresa de Estados Unidos tiene nada más y nada menos que 40,000 miembros. 40,000 miembros, y ahí con la característica que son todos abogados internos de empresa. Cierto que el mundo corporativo empresarial de Estados Unidos es gigantesco, exponencialmente mucho más grande que el mexicano, pero nos manda y otra vez nos da un referente de cómo se está comportando el mundo corporativo empresarial en Estados Unidos, en donde efectivamente estamos viendo ese crecimiento, quizá no de las áreas legales internas, no necesariamente, en algunos casos sí, pero no necesariamente, pero sí de
la atracción que están llevando a cabo las empresas americanas para la atención de sus necesidades legales. Y para ello, efectivamente, como bien lo mencionas, incorporan la parte tecnológica de manera interna para eficientar sus procesos y están subiendo esos servicios legales que requieren de sus abogados externos a consultas y procesos mucho más complejos y sofisticados. Así que ahí es donde está el presente, ya no el futuro, sino el presente del mercado legal que resulta aplicable. Estamos un par de años atrás de lo que está sucediendo en países anglosajones como Estados Unidos o Inglaterra, pero ya estamos ahí. Y entonces llega estas preguntas desde el punto de vista ético y regulatorio, que en México, tengo que decirlo, estamos en pañales. Sin embargo, qué bueno que llega en este momento porque como parte, ANADE, como parte del Consejo General de la Abogacía Mexicana, está trabajando en una propuesta para regular el ejercicio profesional de la abogacía en México. Y ahí es donde vamos a tener que reflexionar y definir estos conceptos que estás planteando, tomar los referentes de otros países, cómo lo han manejado, y con humildad, por eso es que me gusta como has dicho las cosas como son, con humildad, los abogados mexicanos también tendremos que decir, esta es la realidad y tenemos que incorporarla a nuestro marco regulatorio de una manera que sea viable, que sea correcta y sí, sin perder esos ejes fundamentales de que el cliente en esta ecuación, como también lo has dicho tú, es la parte más importante de la ecuación, es quien tiene que ser el eje rector de lo que vayamos a definir para el futuro de la abogacía mexicana en el plano regulatorio, en el plano ético, los colegios de abogados. Así que sí, no es sencillo, es más, no quiero ni siquiera empezar aquí a discutir esos conceptos, pero tenemos a la Comisión Nacional de Ética y Ejercicio Profesional en ANADE, en donde voy a pedirles que armemos una sesión específica para empezar también a discutir los aspectos éticos de esta incorporación de la tecnología de estos proveedores de servicios alternos como un paso previo a que de ahí hagamos la incorporación a nuestro proyecto de regulación que en su momento se planteará. Pero es un tema fundamental, porque sí, he estado de acuerdo en muchas o casi todas las cosas que has dicho el día de hoy, Andrés, salvo la parte donde mencionaste muy al principio de tu presentación que para el cliente el tema ético no es relevante. Ahí, con todo respeto, difiero. Veo yo una tendencia en las empresas, sobre todo en el interior de las empresas, estas empresas que tienen el tema de compliance, de responsabilidad social, como una de sus prioridades. Para este tipo de empresas sí es fundamental esa característica y esa actualización ética que tienen los abogados, y es más, es un requerimiento, además de muchos otros que tienen el plano de responsabilidad social. Y por ello debemos mantenerlo, pugnar, porque ahí es donde hay un diferenciador importante en esa ensalada de ejercicio profesional que tenemos en Latinoamérica de los abogados, donde tiene que ser un eje rector y exigir que todo abogado que esté prestando servicio a los clientes cumpla con ese requisito ético, pero ello no implica que excluyamos a toda esta tendencia muy marcada. Así que hay mucho que discutir. Te dejo y con la presentación y de ahí entremos todavía más en materia de otros puntos que tengo por aquí anotados y sobre todo lo más importante de nuestra audiencia que nos está bombardeando con preguntas. Así que adelante, Andrés. No, está bien. Mira, una de las... Me gustaría, perdonas, agregar porque ya estamos llegando a la parte final de tu presentación, algunos comentarios, temas que hemos tenido, que nos des como ejemplos, un par de ejemplitos más de cuáles son los procesos en los que pueden entrar en las empresas los proveedores alternos. Y también mi pregunta es si yo soy un despacho de abogados boutique de estos que comentabas, que yo me enfoco, tengo muy bien segmentado, me dedico, por ejemplo, a dar asesoría o soluciones de protección de datos personales, trabajo con ingenieros en mi estructura de despacho
no cobro por hora, un poco estas características. ¿Eso me hace un proveedor alterno de servicios legales o sigo siendo un despacho de abogados? Esa sería mi pregunta. Buenísimo. A ver, primero, hacer una aclaración a lo que decía Adrián, no es porque quiera entrar a debatir, sino más bien todo lo contrario. Quiero ratificar lo que tú dices. Lo que sucede es que desde el punto de vista de cómo yo lo observo, tanto la calidad como la ética son basales. Es decir, han de estar siempre en cualquier prestador de servicio independiente de su profesión. Y es por eso que lo planteo, digamos, desde el punto de vista de la relevancia. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, los prestadores de servicios legales alternativos más exitosos en el mundo han desarrollado prácticas de compliance. Y han apoyado a gran parte de sus clientes efectivamente en estandarizar procedimientos, protocolos, incluso han conducido o canalizado los canales de denuncia y otros tipos de elementos en donde han incorporado tecnología para poder hacer mejores assessment de riesgos en materia de cumplimiento normativo, etcétera. Por lo tanto, nada, quizás fue una mala manera de expresarlo, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que sí yo lo veo mucho más allá de la vinculación meramente con la profesión del abogado. Y esa es quizás la diferencia que podemos tener. En relación con lo que dice Janet, a ver, varios elementos. En términos generales, los prestadores de servicios legales alternativos reúnen las características de aquello que se hace, ¿ya? Es decir, de aquello que en esta lámina nosotros observamos. Y por consecuencia, si es que sigue siendo una oficina de abogados boutique, liderada por abogados, en donde tus abogados, tienes a un abogado que es el managing partner, tienes un consejo de abogados que toman decisiones y sigues adoptando, o el partnership model en cierta medida, ¿cierto? El modelo de propiedad sigue siendo el mismo, los incentivos siguen siendo el mismo, en donde tú tienes una estructura con abogados junior, abogados senior, socios, ¿cierto? Donde los socios toman las decisiones, hacen partícipes a los asociados senior en ciertos procesos y los juniors, digamos, van incorporando, digamos, capacidades en la medida que van escalando en esta carrera, ¿cierto? Dentro de la oficina. La verdad que tu naturaleza te hace ser una oficina de abogado independiente de que en tu propuesta de valor hacia el cliente, efectivamente estés quizás eliminando los cobros fijos. La propiedad intelectual es uno de los grandes casos, ¿cierto? Los despachos dedicados a propiedad intelectual hoy día son muy escasos aquellos que cobran por hora, salvo en algunos elementos quizás contenciosos, pero la regla general es que han tarificado gran parte de sus servicios y han pasado a estandarizar en cierta medida sus servicios. Pero son híbridos bastante atípicos dentro de la estructura de los estudios de abogados tradicionales, ¿cierto? Eso en primer lugar. Desde el punto de vista de los servicios, a los prestadores de servicios legales alternativos, insisto con la palabra alternativos, cada vez considero menos necesario incorporar esa palabra, o alternos, como lo han mencionado ustedes, incorporar esa palabra dentro de la clasificación. Para mí son otros prestadores de servicio, nada más, dentro de un mercado bastante más grande con más opciones de personas que solucionan o empresas que solucionan necesidades legales, ¿cierto? O del ámbito legal, porque no necesariamente emiten opiniones legales. En los servicios específicamente los observas muy, muy fuerte en document review, es decir, todo lo que es revisión de documentos, volúmenes de documentos, revisiones de contrato, document management y contract lifecycle management, que básicamente es todo lo que es administración de los ciclos de vida de los contratos y externalización de esos procesos. Otros servicios son los denominados Managed Legal Services o servicios legales administrados, que básicamente son procesos de externalización de relaciones contractuales, por ejemplo, ¿cierto? Hay uno de los grandes deals que hizo hace un año atrás, más o menos, creo, si mal no recuerdo un año, si no fueron dos, uno de los actores relevantes de esta categoría de prestadores de servicios legales alternativos, que es United Lex, fue con una compañía de tecnología en donde externalizaron toda la generación, revisión y control de los contratos de la compañía de tecnología a nivel global. Fue un deal de $1 million, digamos, es decir, de alto volumen y de largo plazo,
¿cierto? Pero que tenía mucha lógica, porque finalmente el área estaba, es decir, todo lo que era, en cierta medida, el control de supply management, ¿cierto? De proveedores, era algo que ellos podían hacer desde una mirada ingenieril, con workflow, con abogados, entendiendo obviamente las necesidades de cada contrato, la interpretación de cada contrato, la vida de cada contrato, la negociación de cada contrato, etc. Eso es algo muy habitual. En el mundo anglosajón también han tenido una presencia relevante en e-discovery, algo que nos aplica mucho obviamente en muchas de nuestras legislaciones latinoamericanas, toda vez que no estamos basados en common law, pero efectivamente el e-discovery, que es básicamente el proceso de análisis jurisprudencial y búsqueda jurisprudencial, muy potenciado hoy día por la tecnología, por lo demás, ¿cierto? Ha sido algo en donde también tomaron, digamos, harta presencia. Uno de los grandes actores, por ejemplo, les hablaba de Axiom, ¿cierto? Un referente en este mundo, y del año 2008, cuando yo les daba este caso de cómo exponencialmente crecieron estas compañías, el año 2008 fue el año de Axiom, digamos, ese año logró efectivamente después de su prime penetrar dentro de los grandes actores financieros del mercado global y empezar a desarrollar productos como, por ejemplo, revisiones de contratos ISDA, es decir, contratos de los International Swap Derivative Association, que son contratos estándares, marcos que se pueden negociar, que muchas veces están capitalizados por las oficinas de abogados, y ellos nuevamente con procesos, con volumen, con tecnología, con estrategias de seguimiento y con una mirada bastante más multidisciplinaria, lograron tener bastantes más competencias, pero también ser bastante más competitivos que los estudios de abogados en resolver ese tipo de necesidades. Yo te diría que esos son casos bastante emblemáticos y quizás algunos ejemplos de donde uno ve o observa esas condiciones. En el mundo de los servicios legales flexibles, ¿cierto? También uno ve, por ejemplo, uno de los grandes actores que es LOD, antes llamado Lawyers on Demand, que nace al alero de una oficina de abogados que es denominada BLP o Weissner, Lewis and Partners o algo similar, no me recuerdo el nombre exactamente de la oficina, pero LOD es un gran administrador de recursos legales remotos, es decir, tiene redes de abogados, cientos de abogados distribuidos en el mundo que va insertando dentro de las compañías, generando arbitraje de fuerza laboral, es decir, incorporando músculo adicional de abogados trabajando dentro de las empresas. Su negocio es de human resources. No es un negocio efectivamente de prestación de servicios legales, aun cuando hoy día han ido evolucionando mucho su propuesta de valor. Pero originalmente parten desde esa base, parten desde la base de human resources, de poner abogados a trabajar en estructuras muy similares a lo que los estudios de abogado conocían como secondments, implants, ¿cierto? O destinaciones, dependiendo del país o la jurisdicción desde donde uno provenga. Esos son algunos ejemplos, Janet, no sé si con eso satisface, digamos, tu pregunta. Perfecto, queda clarísimo, gracias. Oye, me paso a la última lámina, que simplemente es para dejárselos. Yo creo que también quizás, Adrián, tuviste oportunidad de verlo. Esto también es algo que se muestra habitualmente en la ACC, como también en el CLOC y en otros eventos relacionados. Obviamente no es de mi autoría. Y esta lámina describe de forma bastante clara, y me gusta mucho cómo lo hace. La verdad que si bien habitualmente cito la fuente, aquí el copyright no lo puse porque ya ni sé desde dónde venía esta lámina, pero sí declaro que no es... Esta no la conocía, así que por eso pongo mucha atención, o más atención. Sí, así que simplemente digo que no es de mi autoría para que no haya problemas de conflictos, digamos, de copyright en ningún minuto. Pero básicamente a mí me gusta porque esto demuestra de cómo hay una migración del modelo de la oficina tradicional al modelo más del futuro, por decirlo así, ¿ya? De cómo las oficinas de abogados deberán componerse, y que va muy en la línea de lo que hemos estado conversando. Entonces, la estructura piramidal de hoy, como yo les decía, partner, senior, junior, algunas cosas hay externalización, bajos niveles de externalización, bajos niveles de automatización, y aquellas cosas que se automatizan generalmente son las que ejecuta el abogado junior, ¿cierto? Es decir, trabajo poco sofisticado. La gran pregunta que se da en el ecosistema al final es, bueno, si es que los juniors ya no están haciendo aquello con lo que fueron entrenados para poder adquirir calidad, experiencia, etcétera, ¿cómo los vamos a entrenar en el futuro? Dejo abierta la pregunta porque hacernos cargo de eso va a ser tema de otro webinar probablemente, y es muy interesante conversar de ello. Y por otro lado, la estructura más piramidal del futuro, se observa que efectivamente ya no va a existir esta estructura de socios escalonados, sino que va a haber un modelo
modelo de externalización mucho más consolidado, muchísima más colaboración, es decir, las firmas de abogados se espera colaboren. De hecho, los prestadores de legales alternativos, si uno se mete incluso a sus páginas web, pero me ha tocado además interactuar con ellos en varias conferencias globales, ellos prestan servicios a oficinas de abogados. Es decir, no se consideran una competencia, sino más bien un complementador de la propuesta de valor de las oficinas de abogados. Y eso me gustaría y sueño con que en el mercado latinoamericano se dé. Lo que he percibido, sin embargo, y vuelvo a la lámina de la humildad, ¿cierto?, de la aversión al riesgo, a la lámina de la aversión al cambio, es lo contrario. He visto poca disposición a evaluar, ¿cierto?, la posibilidad de complementar sus propuestas de valor con prestadores adicionales. ¿Por qué? Porque hay mucho temor a la calidad, a la confianza, a la reputación y otros elementos que parecen ser condiciones que todavía no logramos superar. Pero evidentemente, en la medida que existan relaciones contractuales muy simbióticas, uno debiera esperar de que uno o cada quien haga lo que mejor sabe hacer. Y eso significa colaboración necesaria, porque al final nadie puede estar tratando de hacerlo todo. Y ese es uno de los grandes errores estratégicos de las oficinas de abogados que han fracasado. El all you can eat, one place shop, yo todo lo sé y en todo soy el mejor, es una propuesta de valor que creo está en extinción o va camino a la extinción. Y ahí es en donde la colaboración cobra sentido, porque efectivamente esa boutique quizás de propiedad intelectual puede tener a una LCP debajo si es que le toca trabajos de otra especie, o eventualmente a la boutique judicial o contenciosa que ve arbitrajes internacionales, requiere que alguien le haga document review de buena forma, pero debe haber confianza, porque si es que no hay confianza, no generamos confianza entre ambos actores y es imposible que se dé evidentemente o superemos esas barreras ideológicas que tenemos respecto de cómo el mercado debe desarrollarse en el futuro. Y obviamente las herramientas de LegalTech o soluciones tecnológicas debieran ir incrementando su capacidad de hacer que las oficinas sean más eficientes y debieran ser componentes que se integran con mayor facilidad dentro de las oficinas de abogados. Pero eso, más que hablar, ¿cierto?, de los prestadores de servicios legales alternativos, son condiciones propias que se espera y se visualiza que van a estar presentes en las oficinas de abogados del futuro. Y algunas ya han empezado a experimentar y a tratar de incorporar esos elementos dentro de sus propuestas de valor. Bueno, con eso y cumpliendo ya un tiempo bastante razonable de exponerles sobre este tema, algo que creo se nota, me apasiona. Evidentemente, me encantaría responder si hay más preguntas. Como dijo Adrián, ya advirtió al principio, estoy a cargo de mis 3 hijas, todas bastante menores, y la mayor, que tiene 9 años, le acaba de dar de comer a la de 1 año, así que no sé en qué estado estará la cocina ni la casa, pero por lo menos sucedió. Así que no es mucho el tiempo que me queda de sobrevivencia y nada, Janet o Adrián, no sé si quieren abordar un último punto antes de ir cerrando. Yo nada más compartir, esta gráfica es de Boston Consulting Group y justo les estoy compartiendo en el chat. Ahí tenía la fuente, perdón. Que justamente la escuela donde tú estudiaste, hay 2 estudios buenísimos, que es How Legal Technology Will Change the Business of Law, que justamente lo hacen con el Boston Consulting Group, y el otro de Legal Operations, se los estoy dejando en el chat para que si quieren profundizar, puedan profundizar ahí. Y no sé, por mi parte, no habría más, no sé, tú si quieres hacer un comentario, Adrián. Pues simplemente agradecerle, y si estuviéramos en uno de nuestros eventos presenciales, que también extrañamos porque ese contacto y esa interrelación y networking que hacíamos en nuestros eventos presenciales era fundamental, pero si estuviéramos en ese evento, estaría recibiendo una ovación y aplauso muy nutrido, Andrés, por haber puesto en nuestras mentes todas estas ideas, todos estos conceptos que nos invitan a la reflexión, a la evolución como abogados especializados en asesoría de empresa, y nos quedamos con muchas ideas para aterrizarlas y ese letrero que tenía tu cliente de la innovación constante, hacerlo una de las banderas de cada uno de los miembros de este colegio de abogados que es la NADE. A mi querida Janet, agradecerle porque si estamos aquí y hemos escuchado de ti tus experiencias y comentarios, es gracias a Janet Huerta, así que muchas gracias, Janet, por haber puesto este evento para todos los analistas y toda la abogacía mexicana. Cierro
con un brevísimo comercial, porque con esto también atendemos uno de los comentarios de nuestro analista Miguel Hernández, quien nos hablaba de los retos que enfrenta en la impartición de justicia el uso de tecnología. Y para ello tendremos en los próximos días, puede ser esta semana o la próxima, los estaremos convocando a los analistas, donde el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México nos va a hacer la presentación en exclusiva para NADE de su sistema de juicios en línea a través de una firma electrónica y una plataforma que ha desarrollado el Tribunal Superior de Justicia, y que su fecha de lanzamiento oficial para la primera fase es el 4 de mayo, y donde para finales del mes de mayo estarán ya llevando todos los juicios de todas las cuantías en el Estado de México, se estarán realizando a través de esta plataforma para poder cumplir con el distanciamiento social que exige la emergencia sanitaria, pero seguir con esa función esencial que es la impartición de justicia. Así que con mucho interés vamos a escuchar la próxima semana al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México con esta primicia respecto de qué está haciendo y cómo lo está haciendo para poder atender las necesidades de justicia, y ahí habrá también muchísimo que comentar, reflexionar y aprender en el manejo de los juicios ahora en línea. Así que seguimos con esta iniciativa tecnológica NADE, seguimos con esta alianza con Foro Jurídico, con Janet Huerta, para seguir generando contenido de tanto valor como el que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Janet. Gracias, Adrián, y gracias por habernos abierto las puertas de la Casa Digital de la NADE. En verdad ha sido un gusto y un honor tenerte aquí, Andrés, compartiéndonos toda tu experiencia, que mucho valor también nos genera. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.